Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la charla taller El poder de la voz. Descubre las maravillas que esconde tu voz. Esta charla será impartida por la maestra Ciranda González, de Campus Santa Fe. Pertenece a Escribe desde casa, que es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad y público en general temas relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público en general. Maestra, muchas gracias, bienvenida. Te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas y poder tener esta pequeña charla de 45 minutos en la que podremos hablar del poder de la voz. Así que bueno, voy a compartirles mi pantalla y comentarles de qué va a tratar y qué vamos a hacer durante este tiempo, que espero sea muy productivo y que les pueda aportar cosas muy importantes para cómo mejorar la manera en la que hablamos. Mi nombre es Ciranda González y yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una maestría en Tecnología Educativa. Estoy certificada en Educación por Competencias y tengo ya más de 22 años trabajando en el Tecnológico de Monterrey. Soy orgullosamente Exatec y bueno, pues ese es mi perfil, por ahí está mi correo, por si tienen alguna duda o comentario. Sé que este video se va a viralizar durante mucho tiempo y tendrán oportunidad de verlo posteriormente y hacer preguntas o interacciones a través de este medio que es el correo. Y bueno, pues el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan comprender la importancia que tiene el dominar la voz, cómo utilizar nuestros tonos y registros para que nuestra comunicación sea efectiva. Además, les voy a enseñar cómo conocer las partes de nuestro cuerpo, los resonadores, cómo se genera nuestra voz y cómo estos mecanismos ayudan para mejorar el impacto que tienen nuestros mensajes. Además, vamos a hacer algunos ejercicios, nos vamos a divertir, vamos a ver cómo respirar, cómo utilizar el volumen, cómo modular, cómo el timbre y el ritmo pueden modificar los mensajes que hacemos llegar a nuestros diferentes públicos. Y bueno, así que vamos a ver a lo largo de esta sesión cómo son nuestros tonos y registros, dónde están los resonadores corporales, algunas técnicas, la intención que tienen las emociones y cómo las podemos proyectar y nuestros ejercicios importantes para que puedan ustedes practicar en casita y que de esta manera mejoren esta parte. Y bueno, vamos a arrancar. Lo más importante es entender que la voz es algo con lo que nacemos y aprendemos a hablar, pero muchas veces no nos damos cuenta cómo estamos utilizando nuestra voz. Y son cualidades que se pueden mejorar para cambiar la manera en la que hacemos llegar un mensaje. Y así que el primer punto que se relaciona con las cualidades de la voz es la intensidad. Ojo, la intensidad a veces la confundimos con si estoy hablando fuerte o despacito, pero también tiene que ver con la intencionalidad, es decir, la intensidad es con S y la intención es con C, porque la intención tiene que ver con lo que quiero decir. Y ahí relacionamos dos elementos importantes, el volumen y la respiración. Todos creemos que sabemos hablar y que sabemos respirar hasta que de repente nos damos cuenta que no lo estamos utilizando de la manera correcta. Así que hoy vamos a hacer algunos ejercicios de respiración y vamos a ver cómo cuando bajamos el volumen puede provocar una sensación distinta. Si te voy a decir algo como en secreto y hago esta especie de cambio en la voz, hace que haya un cambio. O si hago esta expresión con mucho más entusiasmo, en donde subo el volumen, hay una exaltación diferente y hay una reacción diferente en el público. El segundo punto de las cualidades de la voz tiene que ver con el tono. Y aquí hablamos del tono agudo. Cuando nosotros decimos algo alegre, recurrimos a los tonos agudos. ¡Qué emoción estar con ustedes el día de hoy! Y cuando vamos a recurrir a algo que es solemne, algo mucho más formal o incluso algo serio, algo difícil o algo que representa mayor seriedad, entonces vamos a los tonos graves y utilizamos esta parte de nuestro cuerpo. Lo vamos a identificar como
los resonadores en lo agudo, que están en la cabeza, y en lo grave, que están en la parte del diafragma, y ahorita lo vamos a identificar. El tercer punto es el timbre. Y este es único, es natural, es con el que naces, pero también se puede modificar en lo que se conoce como la impostación de la voz. Por eso hay personas que pueden hacer imitaciones o incluso como Chabelo, que seguramente lo han escuchado si escuchan a Javier López habla así, pero cuando habla como Chabelo, ¿qué pasó, chavos? Entonces está haciendo una impostación de la voz o engolando la voz para que haya un impacto diferente. Este timbre, como les digo, nacemos con él y hay personas que incluso tienen que ir con un foniatra para que puedan mejorar, porque a lo mejor se quedaron con una voz así y es un hombre de una complexión enorme en donde su voz no corresponde con su cuerpo. Entonces, les ayudan a trabajar. Entonces, aun cuando se ha nacido con un timbre de voz, este se puede modificar, se puede hacer que utilicemos la caja torácica para que podamos proyectar mejor nuestra voz. Y también tenemos, por último, la parte del ritmo. Y esto tiene que ver con la velocidad a la que hablamos. Hay personas que hablan así, muy despacito, como la tristeza de la película de Inside Out. ¿Se acuerdan? Ahora imagínense escuchar a una persona en una charla durante una hora hablando con este tono. ¡Puc! Empezamos a morir, ¿no? Y tenemos también, hay personas que hablan, y en los que son de mi rodada, les decíamos como tarabillas, porque hablaban rapidísimo, como si nos fueran persiguiendo, ¿no? Y entonces empiezan a hablar a toda velocidad porque entienden que el tiempo se les va a acabar y entonces empiezan a atropellar las ideas y no tienen tiempo ni siquiera de respirar o de que las personas podamos tener aire para poder entender lo que están diciendo. Entonces, la velocidad, el ritmo, tiene un impacto importante también en el mensaje. Y a esto yo le llamo el electrocardiograma, porque nuestra proyección de la voz tiene que justamente lograr que haya un proceso como un corazón vivo que sube, baja, y a veces tiene un ritmo acelerado y a veces tiene un ritmo lento, que obedece a la emoción. Pero ¿qué pasaría si esta línea aparece monótona, flatline, le llamamos, o la línea completamente plana? Pues eso ocurre cuando utilizamos un mismo tono de voz. Por eso llamamos monótono, un mismo tono. Y cuando una persona está todo el tiempo en una intensidad arriba, pues está infartando, o cuando una persona está hablando en un tono súper bajo, o incluso el mismo, pero va todo en una misma línea, lo que sucede es que el mensaje se deja de escuchar. Seguramente han visto las caricaturas de Charlie Brown. Y hay una parte en donde está Charlie Brown en la escuela y se empieza a escuchar la voz de la maestra que nunca se entiende lo que dice, pero se oye así como... Bueno, así es como nos escuchan las personas cuando nuestro tono es plano, cuando se vuelve monótono. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer variaciones para que mi corazón esté latiendo. Entonces, si voy a decir algo que es exaltado, algo que representa una emoción, tengo que imprimirle a mi voz esa emocionalidad. Ojo, hay personas que me dicen, oye, Ciranda, mi personalidad es muy seria. Yo no soy una persona que saque los pompones y esté esquimbombori, boribori, ¿no? Entonces, no se sienten cómodas con hacer esas exaltaciones tan fuertes. Pero aún dentro de tu timidez, dentro de tu propia personalidad, tú puedes hacer este tipo de variaciones en donde le pones énfasis a un elemento, donde te emocionas con lo que estás diciendo o le das una solemnidad y seriedad a ciertos puntos. Entonces, cuando yo logro darle estas intenciones a mi mensaje, entonces logro proyectar y obtener la respuesta esperada. Siempre en cualquier proceso comunicativo, lo que esperamos es una respuesta favorable. Y la respuesta favorable tiene que ver con muchos elementos. Sin duda el mensaje tiene que estar muy bien estructurado, pero en donde existe el mayor peso es en el cómo digo las cosas. El 93% de nuestra comunicación es no verbal y tan solo el 7% se da a través de la parte hablada o la parte de la palabra. Entonces, el cómo decimos algo tiene un efecto dentro de nuestras audiencias.
No es lo mismo que yo diga, y aquí tenemos a Alvarito, que es nuestro director del Centro de Escritura aquí en Campus Santa Fe, no es lo mismo que yo le diga, hola Álvaro, qué gusto, me encanta que estés aquí, a decirle, hola Álvaro, qué gusto, qué bueno que estás aquí. Entonces, en el segundo momento, cargado de ironía, pues él no sabe si realmente me dio gusto o lo estoy diciendo con un doble filo. Y muchas veces no nos damos cuenta o no reparamos cómo el tono de voz puede hacer la diferencia en cómo están percibiendo nuestro mensaje. A veces puede ser autoritario, puede ser agresivo, puede ser dominante y no nos estamos dando cuenta que eso puede tener un impacto que va en sentido contrario. También a veces nos pasa que con el nerviosismo nos gana la risa. Y entonces puedo decir algo muy serio y me estoy atacando a la risa, entonces va en sentido contrario. O voy a decir algo muy alegre y lo estoy diciendo desde un punto con mucha solemnidad. Entonces, tiene que haber una concordancia, una congruencia entre el mensaje y lo que quiero decir. Voy a poner un ejemplo de cuando decimos algo en sentido contrario, ¿no? Y yo les digo, hola, ¿qué creen? Estoy súper triste porque se murió mi perro. ¿Cómo? A ver, o sea, tu voz dice una cosa y tu mensaje dice otra, y entonces me hace un cortocircuito lo que estoy escuchando, ¿no? Entonces, aquí lo importante de la proyección en la voz es que haya esta cadencia, este ritmo, y que verdaderamente seamos conscientes de todos los elementos que influyen para la proyección de la voz. Ojo, también tiene que ver con la dicción, la fluidez, el cómo abro la boca y pronuncio cada palabra, y evidentemente cómo estoy controlando mi respiración. Y en ese sentido, vamos a hablar de un elemento muy importante, que son los resonadores. Y estos resonadores se refieren a cavidades óseas que tenemos en el cuerpo, sobre todo que van de la cabeza hasta el diafragma. Aquí voy a bajar un poquito esta es la parte del diafragma que va desde la parte del abdomen hasta la garganta. Y en esas cavidades óseas literalmente rebota el sonido y puede proyectar la voz o puede obstaculizar la voz. Es decir, tenemos estos resonadores de la cabeza que tenemos en esta parte, y cuando nosotros hacemos muchos agudos, hablamos así como todo el tiempo, o gritamos cuando estás en un concierto, cuando estás en el estadio, que estás grite y grite y grite, o hablando con tonos muy agudos, seguro te va a doler la cabeza porque estás teniendo el uso más frecuente del resonador que está en esta parte, en la frente, ¿ok? Luego tenemos el resonador de la nariz. Y en esta parte, por ejemplo, son las personas que utilizan mucho las voces nasales, que pueden ser de nacimiento o que pueden ser una mala colocación. Hay personas que hablan así como los gangosos, que lo que están haciendo es sostener la voz en esta parte. Esa es una voz nasal. Y esas voces nasales, como les digo, pueden ser de nacimiento. Una persona que es gangosa no lo hace intencional, así es su resonador y ahí se hace la parte del soporte de la voz. Pero hay personas que tienen una voz nasal porque no han sabido utilizar su diafragma. Entonces hablan así y entonces esto obstaculiza que haya una proyección correcta de la voz. ¿Se fijan? Bueno, asimismo tenemos el resonador de la garganta. Y hay personas que también hablan así con la garganta y entonces están todo el tiempo sosteniendo la voz de esta manera. Estas voces lo que van a hacer es que se van a lastimar las cuerdas vocales porque están sosteniendo esto en la garganta. Y le pasa lo mismo a los cantantes, que cuando no sabemos cantar, lo que hacemos es conectarlo o sostenerlo en esta parte, en el resonador de la garganta. Claro que si estamos haciendo una impostación de la voz, pues vamos a utilizar un resonador diferente y eso puede hacer que coloquemos en un lugar distinto nuestro resonador. Donde deberíamos todos hacer un apoyo más importante de la proyección de la voz es en el diafragma o lo que se conoce como el do de pecho o la voz de pecho, ¿no? Entonces, eso sale desde esta cavidad torácica y es aprender a respirar para llenar nuestra cavidad y proyectar la voz. Una persona que sabe cantar o una persona que sabe hablar por mucho tiempo utilizando el diafragma no se cansa. Ni se cansa,
ni tampoco siente como dolor de garganta ni dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo identificar mis resonadores? Vamos a hacer este ejercicio y todos en casa, los que están aquí, vamos a tocarnos la cabecita y vamos a hacer la letra I, la vocal I. Y ahí ese no se siente mucho, pero si lo haces por mucho tiempo, te va a doler la cabeza. Ahora vamos a ponernos la mano en la boca y la nariz. Y vamos a decir la letra M. ¿Ok? Hagan esto. Y van a sentir cómo vibra la nariz y la boca. Eso significa que esas consonantes, sobre todo la M y la P, utilizan mucho este resonador. ¿Sí? Y ahí vibra. Si ponemos la mano en la garganta, vamos a tener el resonador que tiene que ver con las vocales fuertes como la A, por ejemplo. Vamos a hacer la A. Y ustedes se van a dar cuenta cómo vibra la garganta. Y el del diafragma, si ponemos las manos aquí en el pecho, vamos a hacer la letra O, la vocal O. O. Y si lo haces más fuerte, O, van a ver cómo se proyecta más y hay una vibración en el pecho. Un ejercicio muy interesante para poder trabajar mis resonadores de la cabeza hacia el diafragma y del diafragma a la cabeza es el que se conoce como el de la ambulancia. ¿Ok? Y esa ambulancia lo que hacemos es empezar y proyecto, ¿sí? O empezar y voy a ver cómo mis resonadores se van moviendo. ¿Ok? Entonces, la recomendación es que te pongas a hacer estas vocalizaciones que hacen, de hecho, los cantantes. Por eso los cantantes los van a oír y hacen estos juegos, porque están haciendo que sus cuerdas vocales y su diafragma, su respiración, sus tonos altos o agudos y sus tonos graves tengan un rango más amplio. Esto se puede trabajar. ¿Ok? Entonces, la recomendación es que hagan este ejercicio de la ambulancia, ¿no? Que empieza con la I y termina con la O, pasando por la A, ¿no? Y hacer conciencia de cómo va atravesando esta parte de la ambulancia en las diferentes partes de nuestro cuerpo y resonando. La recomendación más importante es no utilizar la garganta como un elemento para soportar la proyección de la voz, porque puedes afectar de manera importante tus cuerdas vocales y además no vas a proyectar de manera idónea o eficiente tu voz, ¿ok? Bien, si tienen alguna duda, por ahí estamos teniendo abiertos los canales para que ustedes hagan sus preguntas o comentarios y los estaremos leyendo si podemos a lo largo de la sesión o bien al finalizar. Entonces, algo muy importante también que les decía es que tenemos por sentado que todos respiramos y que sabemos respirar. La realidad es que hemos tenido también una gran deformación, porque en las clases de educación física, cuando nos enseñan a respirar, nos dicen, inhala, y ahí están todos haciendo el ruido, ¿no? Y hacemos así y hasta subimos los hombros. Y exhala, y hacemos como si nos desinfláramos como globos, ¿cierto? Bueno, la idea es que para dar una charla, para hablar, para cantar incluso, la respiración tiene que ser algo sutil, algo que no ni se escuche ni se observe. O sea, no puedo hacer esto. ¿Okay? Tengo que llenar mi diafragma, sacar la respiración poco a poco, lo que voy diciendo, sin que se note. Como les digo, tenemos esta deformación aprendida de inhala, exhala, inhala, exhala. Imagínense, y voy a hacerlo exagerado, que yo empiezo a hablar de esta manera y entonces lo que se traduce es, esta mujer tiene ansiedad, está nerviosa, no está logrando controlar su respiración, se está hiperventilando y en cualquier momento va a azotar o se va a desmayar, ¿no? Eso puede ocurrir. Entonces, aprender a respirar es un elemento fundamental que se tiene que hacer antes incluso de empezar un discurso. Aprendes a respirar, si hacen mindfulness o meditación, les ayuda mucho a controlar sus niveles de ansiedad para poder iniciar
sin que tengas esta hiperventilación, que lo que hace es que te aceleres y que incluso haga que empieces a hablar más rápido o más lento, dependiendo de tu personalidad. Además, tenemos lo que se conoce como la luz y la sombra, que son los agudos y los graves, y ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Otro ejercicio que les recomiendo muchísimo es para mejorar la parte de la dicción, es ponernos un lápiz o una pluma en la boca, morderlo y tratar de decir, exacto, así como lo está haciendo Álvaro, y tratar de hablar o decir algo. Y esto nos obliga a colocar más la lengua, a abrir mucho más nuestra cavidad bucal y poder decir cada letra y cada palabra. La riqueza que tiene el español es que nosotros utilizamos muchas vocales y eso requiere por sí mismo el que abramos mucho la boca. No somos estas lenguas que son más nasales o más guturales, que apoyan en estas partes. Eso nos ayuda mucho a proyectar la voz. Entonces, con este lápiz, con esta pluma, podemos hacer esos ejercicios y también vocalizar y calentar la lengua con partes como decir las vocales, literal, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y pasar nuestra lengua alrededor de la boca y abrir y cerrar la boca. Siempre les digo a mis estudiantes en argumentación, debate y el arte de hablar en público que para poder hablar muy bien y colocar correctamente la lengua, exageren cómo abren la boca. Y me dicen, no, pero me voy a ver muy literalmente sobrado, fingido, exagerado. Pero la realidad es que eso solamente lo nota quien está hablando. Los demás lo van a agradecer. El hecho de que yo sepa hablar, colocar correctamente, hace que sea mucho más legible, mucho más fácil de entender lo que voy a decir. Entonces, este ejercicio, previo a que inicies un discurso, previo a que vayas a tomar la palabra, es importantísimo porque te va a ayudar a poder pronunciar cada letra y que sea sumamente claro, nítido y legible lo que estás diciendo. Y otra recomendación, y hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, es trabajar con los trabalenguas. Hay personas que sean o que hablan mucho así con la S, y como los españoles, o que de repente tienen así como esto, o los que son de otras partes o de la costa, por ejemplo, que cortan algunas letras, o la gente que, los cubanos que hablan así, yo la verdad como mujer te quiero decir que vamos a hablar, y entonces cortan algunas letras, pues los trabalenguas les ayudan mucho e incluso a los actores que van a participar en alguna telenovela, alguna serie, se les da clases de un acento neutro, porque ya ven que de repente ponen pues a un español como mexicano, a un puertorriqueño como cubano, a un venezolano como argentino, y eso de repente pues te das cuenta que no tienen el tono o que se sean o que hacen el zipizape, que hablan así, y eso se los pueden ir puliendo a través de un trabajo. Entonces sí hay capacidad para poder trabajar en nuestra parte. Muchas personas me han dicho, es que yo ceceo porque tengo el frenillo o yo tengo esta particularidad. Y la realidad es que son más obstáculos mentales que físicos. Tendrían que trabajar mucho en primero deshacer ese obstáculo mental y empezar a trabajar con las cualidades, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Este es un ejercicio que se llama luz y sombra y aquí es donde voy a hacer que nos ayuden o participen los que están con nosotros, que en este caso es Marta y Álvaro, que son nuestros conejillos de Indias. Y bueno, pues les voy a poner yo la muestra y lo van a intentar, pero además les voy a jugar todavía con un reto doble, porque Álvaro va a hacer las luces y Marta va a hacer las sombras, porque cuando tú ya por naturaleza tienes un timbre de voz que te favorece las sombras o las luces, pues es más sencillo, pero lo vamos a hacer con relación a el reto, ¿de acuerdo? Entonces lo primero lo voy a hacer yo y vamos a ver cómo las luces es impostar la voz en un rango de agudos, ¿ok? Entonces el ejercicio es así. Álvaro, pon atención porque te tocan las luces. Y el ejercicio dice así. Esta es mi voz normal.
Esta es mi primera de luz. Esta es mi segunda de luz. Esta es mi tercera de luz. Esta es mi cuarta de luz. Esta es mi quinta de luz. A ver, Álvaro, ¿hasta dónde podrías llegar? Vamos a ver si puedes impostar la voz tipo Chabelo. A ver, vamos a ver, A adelante. ver, vamos a ver. Esta es mi voz normal. Esta es mi primera luz. Esta es mi segunda luz. Esta es mi tercera luz. Esta es mi cuarta luz. Esta es mi quinta luz. Ok, ¿Se perdió? fíjense, se perdió, pero muy bien, Álvaro. Fíjense cómo Álvaro está tratando de impostar y llegar a un agudo, pero su rango pues va más hacia las sombras. Si él se pone a practicar, se va a dar cuenta que va a tener esta flexibilidad de poder impostar la voz y de tener un mayor rango entre tu luz y tu sombra. Bien, entonces ahora vamos a ir con Marta y este es el reto para ti. Y vamos a ir hacia los graves, ¿ok? Entonces pongo el ejemplo y trata de hacerlo. En esta parte hay que sentir el diafragma, ¿no? Es complicado, pero si llenamos la caja torácica, vamos a poder proyectar mejor la voz. El ejemplo es este. Esta es mi voz normal. Esta es mi primera de sombra. Esta es mi segunda de sombra. Esta es mi tercera de sombra. Esta es mi cuarta de sombra. Esta es mi quinta de sombra. ¿Ok? Mi querida Marta, ¿estás lista? Vamos a ver qué tal tus sombras. Adelante. Tu micrófono, gracias. Esta es mi voz normal. Esta es mi primera de sombra. Esta es mi segunda de sombra. Esta es mi cuarta de sombra. Esta es mi quinta de sombra. Ya no supe si me brinqué un número. Sí, te brincaste, pero no importa. Me encantó porque fíjate cómo incluso cuando nosotros vamos o recurrimos a las sombras, tenemos que inflar los cachetes y hacer esta voz. Y cómo esto lo relacionamos incluso con cualidades de personajes, ¿no? En Disney se utiliza muchísimo para los personajes buenos las luces, ¿no? Y encontramos, bienvenidos al mundo de Disney. Y entonces tenemos a los personajes buenos. Y por el contrario, tenemos a los personajes icónicos como Darth Vader, ¿no? Que tiene una voz fuertísima y la asociamos con el mal, con lo fuerte, ¿no? O Pedro, el que sale con Mickey, que va a decirle que va por él. Entonces, estas impostaciones de la voz imprimen un elemento muy importante que mi recomendación que les voy a dejar como tareita es que trabajen en un cuento para niños y que traten de darle una personalidad o una voz a un personaje, ya sea de bondad o ya sea de maldad o ya sea neutro o incluso puede ser como costeño así o como español o darle una personalidad diferente que hace que se le imprima algo muy distinto. Y les contaba yo siempre a mis estudiantes que cuando era chiquito mi hijo, yo le contaba el cuento de los tres cochinitos. Y cuando llegaba el lobo siempre hacía, y entonces soplaré. Y lo primero que hacía era que se le desorbitaban los ojos y me decía, no, 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 no. Y entonces se escondía. Y yo decía, no, pobre niño, lo tengo asustadísimo, ¿no? Todos los días quería el mismo cuento y el mismo cuento y el mismo cuento. Y yo llegaba a un punto que ya dije, ya no se lo voy a contar porque el niño se está muriendo de miedo. Entonces hubo una ocasión en que decidí que ya no iba a ser este lobo con esta parte de la impostación de la voz y entonces en lugar de decir, y entonces soplaré, le dije, y entonces soplaré. Y volteó y me dijo, no, ma, ese no es el lobo. Y entonces justo perdió esa sensación, esa credibilidad, que aun cuando sabía que yo era su mamá, pues se moría de miedo y me decía, yo puedo, mamá, yo puedo, ¿no? Como de, voy a superar ese miedo. Entonces, la credibilidad, la energía, la actitud que yo le imprimo a estos elementos es súper importante. Ojo, cuando nosotros vamos a dar un pitch, una conversación, vamos a hablar en público, siempre se recomienda un tono natural, conversacional. Pero si vamos a jugar, si vamos a hacer un storytelling, si vamos a poner un cuento, sí hay que trabajar con estos elementos y los podemos mejorar hablando sobre estos rangos de la voz que podemos trabajar, ¿ok? Bien,
Bien, muchas gracias a Álvaro y a Marta, hicieron un excelente trabajo. Y bueno, el siguiente ejercicio tiene que ver justo con la pronunciación y la respiración. Entonces, ¿este ejercicio de qué trata? Este ejercicio va de que ustedes en casa, o bien los que están aquí con nosotros, llenen su diafragma, ¿no? Con aire y que les alcance para decir todo este trabalenguas de manera clara, fluida y sin acelerarse y que nos aguante la respiración. Entonces, en casita lo podemos hacer, vamos a llenar el diafragma, voy a guardar silencio 30 segundos para llenar mi diafragma y decirlo sin volver a tomar aire, ¿ok? 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal en sus 3 tristes trastes. En sus 3 tristes trastes, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¿Ok? Si yo vuelvo a hacer un significa que no estoy llenando mi cavidad, que me está faltando mejorar mi respiración. Y la idea es que cada vez podamos lograr mayor tiempo de decir algo sin tener que recurrir a volver a tomar aire. De hecho, si ustedes se fijan, estos cantantes que hacen canciones vernáculas o rancheras, que de repente, y que hacen la extensión así, y que dices, wow, y la gente les aplaude, pues sí, porque han aprendido a utilizar de manera muy flexible su diafragma, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a que puedan respirar y que puedan estirar lo más que puedan la respiración sin que se estén ahogando, porque ya me ha pasado que tengo estudiantes que quieren hacer esto y de repente empiezan a tener problemas con la respiración. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el ejercicio. Si tienes problemas con la S, te recomiendo que utilices un trabalenguas que trabaje con esto. Si tienes problemas con la R, sobre todo los extranjeros que vienen a México, que la R no es una letra fácil porque en sus vocabularios no existe, entonces les ponemos la de R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros cargados de los trenes, eran los carros, cargados de azúcar del ferrocarril, ya lo estoy tergiversando. Pero bueno, la idea es que puedan trabajar a través de trabalenguas, la respiración, la pronunciación y alguna cuestión que tengan por ahí sobre cómo pronunciar las letras correctamente. Y bueno, un elemento fundamental que ya mencionábamos al inicio es el paralenguaje, es decir, lo que está más allá del lenguaje. Entender que lo que yo digo tiene una fuerza en cómo lo digo. Y a veces puede ser que el llanto, el bostezo, la pausa, el suspiro, la risa, las muletillas, todo eso cambia o modifique la manera en la que está llegando mi mensaje. Por tanto, tengo que empezar a trabajar en cómo utilizar correctamente mi paralenguaje, cuidar muchísimo, muchísimo y evitar al máximo el sarcasmo, el autoritarismo, la voz nerviosa así cuando alguien empieza a hablar y que dice, es que yo les voy a contar algo. Y dices, ay, está pobre, que ya termine, porque qué miedo, ¿no? Se la está pasando muy mal. O la respiración, la articulación correcta y la pronunciación, porque esto puede modificar el mensaje e incluso puede obstaculizar. Hay personas a las que no les entendemos que estás tratando de hacer un esfuerzo porque se sean todo el tiempo, porque tienen las manos aquí, porque no están hablando entre los dientes, o que hablan hacia adentro, ¿no? Hay personas que hablan así y entonces parece que no pueden proyectar la voz y están hablando de esta manera. Y dices, híjole, estoy tratando de poder ponerle atención porque me distrae estos elementos. Entonces, el paralenguaje se convierte en un elemento fundamental y obviamente también aquí entraría la parte de la comunicación no verbal, el movimiento gestual, la mirada, la manera en la que tengo una postura, la forma en la que proyecto, todo eso tiene un impacto importante en la proyección de la voz. Y obviamente el tono y el ritmo cambian dependiendo de lo que voy a decir, ¿ok? No significa que todo el tiempo tengo que mostrarme igual, porque somos cambiantes. Si estoy triste voy a hablar de una manera, si estoy feliz voy a hablar de otra, si estoy en un tono serio, si estoy enojado,
si empiezo a hacer así con la boca, entonces empiezo a tener diferentes formas de proyectar la ironía, y el ritmo pues, puede ser rápido, puede ser lento, y la gente que habla con tartamudeos y muletillas va obstaculizando el ritmo o la fluidez. Y hay personas que no se dan cuenta, pero tienen muletillas súper constantes. Nuestros jóvenes existen tipo y así, y entonces los que hablan así todo el tiempo, o sea, fíjate que esto cambia muchísimo el ritmo, porque alargan las vocales. Entonces, esto también se puede trabajar. Hay que hacer un tono formal, hay que tratar de quitarnos estos vicios que con nuestros cuates, con nuestros amigos, con la familia, pues igual cuando vas al rancho se te sale y está bien que hables así, ¿cómo están? Qué gusto verlos, ¿no? Pero si vamos a tener una conversación formal, tengo que aprender a utilizar un ritmo y un tono acorde al mensaje. Y en ese sentido, vamos a hacer algunas aclaraciones, ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ver cómo, imagínate que va a pasar un camión. ¿Cómo dirías esto? Cuidado, viene un camión. ¡Cuidado! ¡Viene un camión! Ritmo acelerado, tono fuerte, ¿sí? Tonos agudos. Si voy a decir esto, no se lo digas a nadie, es un secreto. ¿A poco voy a decir, no se lo digas a nadie, es un secreto? Pues no. Entonces, cada cosa tiene su intencionalidad. Si yo voy a decir, lo logramos, qué emoción. Ah, lo logramos, qué emoción. Es muy diferente. También, si voy a hablar sobre una secuencia, tengo que ayudarme de mis gestos y tengo que hacer pausas. Fíjense bien, estos son los 3 pasos para poder hablar bien en público. Primero, segundo, tercero. No le tengamos miedo a la pausa. La pausa puede anticipar, la pausa puede hacer que podamos tener una buena interacción. Los estandoperos hacen muy buen uso de esta estrategia. Lo importante aquí es, como dijimos al inicio, la intención. ¿Qué quiero decir? Y hay intenciones que van en la parte intelectual, que tienen que ver con la cabeza y con lo racional. Si voy a decir algo académico, algo formal, tengo que ir y concentrarme mucho en esta parte, en donde la cabeza y lo racional es lo que domina. Si voy a decir algo sentimental, pues aquí muevo las manos, el pecho, la emoción. Aquí es donde se expresan las emociones. Entonces las manos, el corazón, todo lo que sale de aquí emana de la parte del diafragma. Y lo visceral está en la pelvis, en la fuerza, en la sensualidad, pero esto puede ser también confrontador. Entonces, a veces no nos damos cuenta, estamos sacando la pelvis y eso puede ser confrontador. Y eso puede sacar una fuerza que no es tan controlada. Entonces, mi recomendación es que trabajes con estas cualidades, y uno de los ejercicios que podemos hacer, y ahorita vamos a terminar con esto, con Alvarito y con Marta, es cómo dirían esta frase, pero con alguna de estas posibilidades. Y voy a hacerlo yo, por ejemplo, con la pregunta, ¿el invierno comienza mañana? ¿Estas son las últimas hojas del otoño? ¿Cómo lo diríamos con alguna de estas variaciones? Así que ahora voy a empezar contigo, Marta. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría decirlo? ¿Con felicidad, tristeza, afirmación, enojo, timidez, duda o indiferencia? Con felicidad. Venga, adelante. El invierno comienza mañana. Esas son las últimas hojas del otoño. Excelente, muy bien. Y Alvarito, ¿cómo te gustaría decirlo ahora? Con duda. Venga. El invierno comienza mañana. Estas son las últimas hojas del otoño. Bien, Álvaro, muy bien, me gustó. Y además hubo ahí como hasta una actuación. Y fíjense cómo no podemos evitar que nuestras microexpresiones, nuestros gestos acompañen lo que decimos, ¿no? Si lo voy a decir con afirmación, el invierno comienza mañana. Estas son las últimas hojas del otoño, ¿no? Con tristeza, el invierno comienza mañana. Estas son las últimas hojas del otoño. Entonces, vean cómo varía el ritmo, varía la entonación,
varía la proyección que tengo de la voz dependiendo de la intención. El lenguaje no es inocente, el lenguaje conlleva una fuerza y conlleva un elemento fundamental y es la voz, lo que le puedo imprimir para poder hacer la diferencia. Me encantó poder estar con ustedes. Con esto terminamos, pues nuestro tiempo se ha agotado, pero pues siempre hay posibilidades de poder seguir practicando y trabajando con estas habilidades de las cualidades de la voz. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, son bienvenidos. Así es que muchísimas gracias a nombre del Centro de Escritura del Campus Santa Fe, que pues ha sido sin duda mi casa y el lugar en donde hemos estado trabajando mucho en el Centro de Escritura para apoyar a todos los estudiantes a mejorar no solamente su parte oral y escrita, sino también a ser mejores seres humanos. Así es que pues los invitamos a participar en el Centro de Escritura y estoy lista para si hay preguntas o comentarios. Pues tenemos, antes que comentarios, perdón, antes que preguntas, tenemos un par de comentarios de qué padres contenidos, recalcar la importancia de el cómo decimos algo y gracias por compartir este tema tan interesante. Son los que llegaron. Los que llegaron son hasta ahorita felicitaciones. Y yo sí tenía una pregunta sobre si pudiéramos hacer un como resumen de cuáles son los ejercicios que más recomiendas. ¿Qué Claro, nos dirías, maestra? vamos a regresarnos, si quieren, a la parte de la presentación donde hacíamos énfasis en estos ejercicios. Ejercicios de respiración, en donde a través de mindfulness, a través de meditación, a través de una respiración en donde recuerden, no hacemos esto, ni desinflarnos, sino aprender a llenar nuestra caja torácica de aire y poder hacer estos ejercicios de los trabalenguas que están hasta abajo, que nos aguante toda la respiración, las luces y las sombras en donde hablamos y tratamos de engolar la voz o de impostar la voz, ya sea en las luces o en la sombra o en las sombras, la ambulancia que hicimos al inicio, ponernos el lápiz y poder vocalizar las vocales, como bien lo dice su nombre, A, E, I, O, U, y estar muy conscientes de que podemos cambiar nuestra impostación de la voz, nuestra forma de respirar y nuestra forma de proyectar la voz haciéndolo consciente. Creo que ese es el principal elemento para que podamos tener una diferencia. Por aquí les voy a compartir mi correo electrónico nuevamente, sé que lo hice al inicio, pero ahí está nuevamente. Mi correo es ciranda@tec.mx y será un placer poder ayudarles en cualquiera de las formas de comunicación oral y escrita para que hagamos conciencia de lo importante que es poder proyectar bien nuestra voz. Muchas gracias. Tenemos también un comentario de Sandra Luz Munguía. Dice, esto de la entonación nos ayuda a tener facetas. Y gracias, muchas felicidades, Ciranda. Disfruté mucho esta charla. Excelente, qué bueno. Muchísimas gracias. Y gracias también a Alvarito y a Marta por ayudarme a esta presentación que fuera más interactiva y ver que cualquiera puede animarse a hacer estos ejercicios. Muchas gracias. Pues tenemos... bueno, una pregunta que está llegando que dice que si hay algún momento en el que es mejor no ofrecer ninguna faceta, por ejemplo, para ser más objetivos. O sea, como cuándo aplicar estas variaciones en la voz y cuándo es mejor tratar de mantenernos neutrales. Pues es que en realidad no nos podemos desprender de nuestra parte emotiva. Muchas veces pensamos que en el ámbito profesional o formal tenemos que ser demasiado planos y esos elementos ya no están de moda, ya se privilegia el que podamos ser naturales, conversacionales y que podamos expresar emociones. Los discursos políticos en donde se hablaba así y donde todo el mundo pertenecía a una parte muy formal, ya son poco creíbles, ya son pasados de moda. Hoy en día yo les diría, sientan lo que están diciendo,
El público te puede perdonar que seas tartamudo, que seas gangoso, que a lo mejor tengas muletillas, que pierdas un poco el ritmo, pero nunca te va a perdonar que no estés sintiendo lo que estás diciendo. Ese es el elemento fundamental, el sentido de verdad, la conexión con la emoción. Y cuando tú conectas con la emoción, sale solo. Lo que no debes hacer es ni aprendértelo de memoria, ni tratar de ser demasiado formal, sino conectar y estar muy claro en que lo que vas a decir es un mensaje que tiene que llegar a alguien y que lo tiene que traducir y que lo tiene que conectar. Eso es un elemento fundamental. De hecho, también por ahí les recomiendo mucho el curso, la Semana Tech que tenemos de Storytelling, en donde hablamos de este elemento y de cómo las narrativas tienen que cambiar hacia la conexión humana. Ese es el ingrediente más importante. Muchas gracias. Pues creo que ya no tenemos más preguntas, maestra. Quedaron todos los comentarios muy claros. Entonces, nos resta agradecer a la maestra Ciranda su participación el día de hoy y a quienes nos acompañaron presencial y virtualmente, pues invitarlos a que nos sigan acompañando a las siguientes charlas de Escribe desde casa. Muchas gracias, felicidades y nos vemos en la siguiente.